Como siempre, le preparé a Edward el agua para lavarle los pies y estaba a punto de quitarle los calcetines. El hermoso Omega apretó los labios y me dijo, divorcémonos. Gary va a regresar. Me quedé aturdido. Cuando Gary huyó del matrimonio lo hizo por el bien de la familia. Edward se vio obligado a casarse conmigo, que soy sordo. Durante 5 años lo cuidé con tanto mimo que parecía que se me iba a derretir en las manos. Pero él se dejó consolar por un simple, lo siento, que Gary le lanzó a través del Atlántico. De repente me sentí muy cansado. Firmé el acuerdo de divorcio y no miré atrás. Después, con los ojos enrojecidos, Edward me mostró su blanca espalda y me obligó a marcarlo por segunda vez. Si te vas, me caso con Gary enseguida. Sonreí con amargura. Entonces les deseo una feliz luna de miel por adelantado. No dudé mucho, firmé mi nombre en el acuerdo de divorcio. Si íbamos a separarnos, ya no tenía que seguir cumpliendo con las obligaciones de marido. Le pasé a Edward el botiquín que tenía en la mano. Se quedó sorprendido un instante, pero lo tomó. Ese botiquín era la fórmula que busqué con el médico cuando él no dormía bien. Cada día lo hacía remojar los pies 15 minutos, su sueño ha mejorado bastante. A partir de ahora, ese cuidado se lo dejaré a mi querido hermano. Volví a la habitación a recoger mis cosas. Ya eran las 10 de la noche. No podía dejar a un Omega como Edward vagando por la calle. Sería mejor que me fuera yo. Abrí el armario. Estaba lleno de la ropa bonita que le había comprado. Siendo prendas de colores muy vivos, sin embargo al mirarlas me faltaba el aire. Rápidamente metí en la maleta unas cuantas camisas y trajes que eran míos. Edward entró de repente, retorciéndose los dedos. Los labios rojizos se abrían y cerraban. Tenía cara de querer decir algo pero no poder. Mi corazón latía muy deprisa. Si en ese momento se disculpara, si arrugara los labios como antes, medio apenado y medio coqueto, y dijera, marido, no te enojes conmigo, yo, como en cada ocasión anterior, lo perdonaría. Justo cuando en mi interior se encendió una pequeña esperanza, Edward mordió su labio y dijo, oye, ¿podrías acompañarme mañana al hospital para lavar la marca de por vida? He preguntado al médico, necesitan que la firmes. Mi rostro debió de quedar pálido. Si pudiera, querría quitarme los audífonos, huir de este mundo. Edward dejó de hablar y la habitación quedó tan silenciosa que se oía caer una aguja. Tras un rato, asentí. Está bien, iré contigo. Dicho eso, tiré de la maleta y salí. Edward gritó desde atrás, Frank, dame algo de tiempo. Volví muy de repente, estoy hecho un lío. ¿De verdad fue tan repentino? Durante todos estos años, ¿no se regalaban algo cada ICSI ni el equivalente al Día de los Enamorados en este mundo? Busqué cualquier hotel y me quedé en una habitación. No podía dormir. Casi al amanecer encendí un cigarrillo. Me quedé en el balcón viendo salir el sol. El primero que se dio cuenta de que yo quería a Edward fue Gary. De chico, mis padres no quisieron enviarme a una escuela especial, pero tampoco querían que mi presencia en una escuela común les diera vergüenza. Pasé esos años recibiendo educación en casa, mi única compañía era Gary, que era 2 años menor que yo. Más tarde llegó Edward, persiguiéndolo. Todo el mundo daba por sentado que yo era un fracaso sin valor. Si mi madre hubiera sabido, cuando estaba embarazada, que iba a tener un niño con discapacidad, ni siquiera me habría dejado ver la luz. Cuando Gary se marchó a viajar por el mundo, yo me quedé en la habitación mirando fijamente una pared blanca. Hasta el instituto no tuve la oportunidad de ir a una escuela normal. Un día, en una tarde cualquiera, Edward llamó a la puerta de mi cuarto. ¿Molesto?, preguntó. Gary no quiere jugar a las casitas conmigo, ¿quieres jugar tú? Y por primera vez en mi vida me senté en una cama con alguien de mi edad. Hicimos de padres de unas muñecas. Cuando Edward, con paciencia, vistió a los muñecos con ropa bonita y me preguntó si le quedaban bien, al ver sus ojos grandes, negros y brillantes, me sonrojé. Se ven muy bien. La primera vez que Edward le declaró su amor a Gary recibió un no. Yo recuperé de la basura la pulsera de pareja que tiraron. La escondí en mi almohada. El agua que Gary dejó sin beber la metí en el pupitre. Hice 3 hojas de planificación para el viaje que Gary canceló. El destino avanzaba, pero inevitablemente repetía la misma trama. Edward supo que Gary había tirado la pulsera que él mismo había hecho, se enfureció y juró que nunca más le hablaría. Al final, una taza de té con leche lo calmó. Hace 5 años, el chico al que le escaparon del matrimonio tenía los ojos enrojecidos y juró que nunca perdonaría a ese imbécil llamado Gary. Y ahora, con una simple disculpa desde el otro lado del Atlántico, se deja consolar.
Creo que una y otra vez que me ablandé y volví a confiar, fue porque yo misma me empeñé en ello. Todo esto me lo busqué yo. 03. El olor al desinfectante del hospital era insoportable. El doctor se acomodó las gafas, con el rostro serio. Quitar la marca tiene daños sobre el cuerpo que son irreversibles. Deben pensarlo bien. Al oír eso, los labios de Edward palidecieron un poco. Aún así firmó el consentimiento para la operación. Yo firmé después. A Edward no le importaba su propio cuerpo. Yo no tenía derecho a importarme. Antes de que nos llevaran al quirófano, Edward me apretó la mano y forzó una sonrisa. Se le veía tan lamentable. Frank, tengo miedo. Me acompañarás, ¿verdad? Siempre le gustó arreglarse, los maquillajes llamativos y coloridos. Hoy, para la cirugía, estaba sin maquillaje. Lo miré, su rostro blanco y adorable. Con lentitud retiré mi mano. Negué con la cabeza y hablé con seriedad. ¿Por qué habría que tener miedo? Después de hoy, serás libre. Edward se puso algo inquieto, pero antes de que pudiera decir más lo empujaron dentro. Eché una última mirada a la puerta del quirófano. Mandé la localización a Gary. Ven en media hora a recogerlo. Dejé el teléfono y tuve la sensación de estar en otra vida. La última vez que pedí a Gary que viniera a buscar a Edward fue en la universidad. No sé por qué habían vuelto a pelearse. Edward me arrastró a un bar para aliviarse. Se emborrachó y se apoyó en mi espalda, raro en él, dócil. Al girar la cabeza veía sus pestañas curvadas. Lo miré embobado. Edward abrió los ojos de repente. Al segundo siguiente me besó la cara sonriendo. Gary, sabía que vendrías a consolarme. Yo sonreí y llamé a Gary. Era de madrugada en la calle. Puse a Edward en el asiento del copiloto y le cubrí el asiento con mantas. Al girarme, Gary tenía la mano en el volante del deportivo y me miraba con una sonrisa ambigua. Hermano, no te enamores de Edward. Sabes que no puedes ganarme, ni en la empresa ni con el Omega. 04. No estaba equivocado. Frank a los 22 bajó la cabeza en silencio. Frank a los 31 quedó hecho polvo. Aprovechando que Edward no estaba en casa, fui a su piso y recogí el resto de su ropa. En la mesa seguían las tazas de pareja. Junto al ventanal, apoyada, una gran foto de boda. Un gato se acercó y frotó mis pantalones. Me iba y no sabía quién lo alimentaría después. A Edward le gustan los gatos, pero no tiene buena memoria ni paciencia. Gary quizá lo dejaría en la calle. Se me empañaron los ojos de repente. No pude evitar sentir un hilo de resentimiento hacia ese Omega que todavía estaba en la camilla. Era un dolor ligero, clavado en el pecho, pero imposible de ignorar. En todos estos años rara vez me enfermé, solo tuve fiebre una vez. Entonces Edward se asustó mucho y se quedó junto a mi cama como si fuera a la guerra, torpe cambiando las toallas. Me hizo unos audífonos con orejitas de gato a medida. Tiene mal genio, cuando está enfadado dice cosas sin pensar, y hace daño cuando te aprieta. Pero después de pelear siempre baja la cabeza. Me alimenta con sus galletas, tan empalagosas que dan de entera. Me regaló una bufanda tejida, fea a más no poder. Tiene miedo al dolor y es inquieto. Cada vez que por la noche lo hacía llorar, me daba una patada en la pantorrilla. Frank, vete ya. Pero si apagas la luz de golpe, vuelve a pegarse a ti pegajoso. Marido, abrázame. Su amor y su daño siempre iban juntos. Me hizo creer que yo disfrutaba el dolor. En la habitación sonó una risita leve, inesperada. Y después un silencio aún más denso. Esos, pruebas de amor, que yo creía ver, eran en realidad solo un sueño hermoso que yo tenía en solitario. Los niños que nunca han sido amados fantasean. Y los adultos hacen lo mismo. ¿No decía que me agradecía mucho? ¿No decía que intentaría llegar a quererme? Quizá Edward lo intentó, pero no lo logró. Y no puedo culparlo. Me llevé conmigo todas las cosas de pareja que eran mías. Solo quedó sobre la mesa de café un anillo de diamantes masculino, apoyado en silencio. Nací arrojado a un mundo sin sonido y solo pude sentirlo con los ojos. Con esos ojos más sensibles observé a Edward media vida. Ahora decido devolverle la libertad. Y devolvérmela a mí mismo. 05. Lo del regreso de Gary al país llegó a oídos de mis padres. Me llamaron de inmediato a advertirme. Aconséjalo bien, que se centre, que no ande por ahí sin rumbo, nadie lo cuida después de tantos años. No hablaba con ellos desde hacía meses. Gracias a Gary, mis padres recordaron que existo en este mundo. Pero no entiendo por qué un hombre de casi 30 todavía necesita que lo cuiden. Gary no es una persona con discapacidad. Desde pequeño destacó en todo, cara, notas, relación con la gente.
Así que nunca lo envidié. En lo profundo de mi corazón supe muy pronto una cosa. Gary y yo somos hermanos de sangre, sí, pero no iguales. Eso quedó decidido desde el momento de nuestro nacimiento. Guardé silencio un rato y respondí por teléfono. Lo sé, le hablaré. Pero ellos no colgaron, empezaron a darle vuelta al asunto con charla irrelevante. Sentí un peso en el pecho. Así es cuando tienen algo importante que decir. Y, claro, al final mi padre soltó con frialdad. Tú no estás bien de salud, ya que él ha vuelto. Debería aliviarte la carga. Lo que quería decir en esencia era, tú, el sordo, llevaste años de gerente general, devuélvele el puesto a quien le pertenece. Poder y amor, todo vuelve a su lugar. Me sentí como un ladrón que robó esos años a Gary. Los dedos que sujetaban el teléfono palidecieron. Quería preguntar, ¿y todo el esfuerzo que puse en la empresa durante estos años qué fue? Quería decirle a mamá, hoy es el día que me dio a luz, y no te acuerdas, pero también sé la verdad. Eso siempre fue cosa de mi padre. Él da lo que quiere a quien quiere. Una madre no tiene la obligación de recordar la fecha del parto. Entendido. Mañana presentaré mi renuncia en recursos humanos. No hace falta tanta prisa. Por cierto, ¿cómo vas con los oídos? He oído que en el extranjero hay una técnica. Por primera vez en mi vida lo interrumpí y respiré algo agitado. Ahora mismo iré a hablar con recursos humanos. Si hay algo más, hablamos, cuelgo ya. 06. La recepción por la vuelta de Gary fue un espectáculo. En la fiesta, él rozó mi lado y sonrió invitando a Edward a abrir el baile. Aprendí a apretar los dedos sobre la copa de cristal. Aún no se había hecho público que nos habíamos divorciado. En segundos, todas las miradas del salón se volvieron hacia mí, sorpresa, lástima, expectación. Como si no oyera, seguí bebiendo con calma. Al alzar la vista, por accidente me crucé con la mirada de Edward. Él, asustado como un cervatillo, apartó enseguida los ojos. Edward llevaba hoy un elegante frac blanco que contrastaba con el traje negro de Gary. Manos entrelazadas, luces que se reflejaban, parecían la pareja feliz de la escena. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Edward. Gary acaba de volver, no quiero hacerle un desplante. No te lo tomes a mal, por favor. Miré la pantalla 10 segundos. Una rabia indescriptible me quemó desde dentro, mezclada con la duda y la ira que abrasaron mi cordura. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Es que no estábamos divorciados ya? ¡Qué ridículo! Edward, como todos los demás, eligió a Gary entre los dos, pero solo su marcha me dejó un dolor tan profundo, porque yo había dado todo para que se quedara, y él me había hecho creer que esta vez no sería el abandonado. Si ya había tomado una decisión, ¿por qué decir esas cosas ambiguas? El estómago me dio vueltas. No pude soportar más la hipocresía de aquella velada llena de brindis y sonrisas falsas. Me levanté y me fui. Llegué al garaje y Edward vino corriendo, tirándome de la manga. ¿Qué te pasa? Irte así de pronto hará que la prensa escriba que vosotros dos estáis peleados, mamá y papá se van a enfadar. Me encogí de hombros. ¿Qué te importa si mis padres se enfadan? Edward me miró atónito, parecía que apenas ahora recordaba que ya estábamos divorciados. Frank, me preocupo por ti. No fue bien sacar el tema del divorcio tan a la ligera, estaba muy confundido en ese momento. Reí con amargura. Yo también estoy muy confundido ahora. ¿Así que podrías largarte un poco? Edward se quedó paralizado, con los ojos llenos de lágrimas. Yo no le hice caso. Arranqué el coche y me fui. 07. ¿Por qué hablas así? Antes nunca eras así. Porque Gary volvió y papá te pidió que le devolvieras el puesto, ¿y te fuiste a hacer un drama? Vete entonces y líate con ellos. ¿Qué clase de alfa es ese que me descarga su ira a mí? Haz lo que quieras, márchate, no quiero volver a verte. Edward se acurrucó en la hierba junto al jardincillo y se secó las lágrimas mientras tecleaba furioso. Al fin y al cabo sigue siendo un joven con posición, no está acostumbrado a recibir ese trato. Ese hombre que antes le consentía hasta lo indecible ahora le lanzaba palabras duras. Por mucho que escribiera mensajes y mandara stickers furiosos, el cuadro de la conversación seguía en verde, sin respuesta. Edward persistió llamando. Un tono de ocupado interminable. A la llamada número 47, lo bloqueé. De pronto, el mundo se quedó en calma. Ni siquiera sabía a dónde ir. Todas mis maletas seguían amontonadas en el hotel. Quizá debería ir a ver la casa. Pero no tenía ánimo. Entré en el primero bar que encontré por error. En la pista, un omega de figura explosiva se movía sugestivamente y me lanzaba miradas llenas de insinuación. Me dejé caer en un sofá y pedí unos whiskies.
El camarero no se marchó, me observaba fijamente. No dije nada y seguí bebiendo copa tras copa. No sé cuánto tiempo pasó, la mesa ya estaba llena de vasos vacíos. El camarero, que ya no se quedaba quieto, se acercó a mi regazo. Sus labios pintados quedaron a menos de 5 centímetros de los míos. ¿Se ha roto el corazón del señor? ¿Le hago compañía un rato? Su voz era suave y su perfume fresco. Me sorprendió darme cuenta de que había perdido la voz. ¿Cómo te llamas?, pregunté. ¿Me puedes llamar Chris? Asentí medio aturdido, de pronto sentí algo frío en los labios. Abrí los ojos de golpe, al mirarle, vi que la tristeza que llevaba en los ojos se reflejaba en los míos. ¿Qué estáis haciendo? Una torre de copas de champán fue derribada, el estruendo detuvo al DJ y el bar quedó en silencio. Miré hacia el origen del alboroto. Un grupo de pequeños omegas, indignados, señalaban hacia mí. En medio, Edward con los ojos rojos, las lágrimas a punto de caer. 08. Edward, como un buey desbocado, se lanzó y arrancó al chico de en medio. Al segundo, en la cara de Chris apareció la marca de una bofetada, la mejilla, hinchada. Me dolía la cabeza. ¿Qué demonios te pasa? Me coloqué delante de Chris para separarlo de Edward fuera de sí. Edward abrió esos ojos brillantes que no querían dejar caer las lágrimas, con el rostro desencajado por la rabia. ¿Qué coño haces engañándome? Llevas días sin volver, pensé que estabas sufriendo. Resulta que estabas con esa zorrita. En cuanto sonó la palabra, infidelidad, muchas miradas de desprecio se clavaron en Chris. El chico palideció, pero habló con claridad. Lo siento mucho, no sabía que este señor estaba casado. Fui yo quien lo besó a la fuerza. Edward iba a levantar la mano otra vez, pero se quedó estática en el aire por la frase. Aún así, siguió enfurecido. ¿Estás loco? ¿No tienes alfa? Te mereces lo que te pase por besar a mi marido. Conteniendo la ira, arrastré a Edward hasta un reservado vacío. Lo miré sin expresión. ¿No eras tú el que quería esto? Edward, fuiste tú quien pidió el divorcio, fuiste también quien quiere borrar la marca. Todo eso lo conseguiste, ¿y ahora qué pretendes? No lo entiendo. Al final, las lágrimas que había contenido cayeron. Edward, con los ojos rojos, sollozó. Estoy hecho un lío. Me dijo que se fue al extranjero porque vio que te gustaba a ti, creyó que te daba lástima y no quería competir contigo. Pero a mí también me dio pena. Cariño, hemos estado juntos tantos años, te quiero. Solo quería un tiempo separados para calmarme. No hace falta. Lo interrumpí. El omega mordió su labio y lloró desconsolado. Sé que estás enfadado, me equivoqué. No, no te equivocaste, respeto tu elección. Lo corté otra vez. Cuando digo que no hace falta, me refiero a que no necesitamos separarnos. Porque nunca volveremos a estar juntos. No voy a permitirlo. 09. Edward se quedó paralizado un instante, extendiendo la mano para atraparme. Retrocedí rápidamente un paso. Decir que no sentía nada sería mentira. Después de todo, era el chico al que había amado con todo mi corazón durante muchos años. Pero ya no tenía fuerzas para caer de nuevo en la elección entre él y Gary. Hasta aquí llegamos. Solo es que todavía no te acostumbras a estar lejos de mí, pero te conozco, nunca vacilarás entre Gary y yo. Dicho esto, empujé la puerta y me fui, dejando a Edward en su lugar. Su llanto todavía se escuchaba desde lejos. Pero ahora, lo único que podía hacer era intentar apartar el dolor que me atravesaba. De camino al vestíbulo a recoger unas cosas, vi a un chico de espaldas, regañado por un gerente. No pensé mucho, justo iba a irme, pero vi que la mano del gerente se volvió demasiado imprudente. Pequeña zorra, ¿no ves que ese tipo tiene un audífono? Acostarse con un sordo, mejor déjame disfrutar yo primero. Le di una patada en el estómago. El gerente se estampó contra la pared, abrazándose la cabeza y mirándome con furia. Yo levanté el teléfono sin inmutarme. Si no te vas, publicaré lo que acabas de decir. A ver si te diviertes un rato en la comisaría. El rostro del gerente cambió de azul a rojo y salió corriendo. Me giré y entonces me di cuenta de que el chico era Chris. Se inclinó, apenado, pidiéndome disculpas. En realidad soy yo quien debe disculparse. Edward es mi ex esposo, hoy actuó irracionalmente y te hirió, y casi te acosa sexualmente, así que también tengo responsabilidad. Chris negó con la cabeza. Incluso si eso no hubiera pasado, él hubiera intentado algo conmigo tarde o temprano. Después de dudar un instante, hablé. ¿Por qué me besaste? Chris sonrió, evitando mi mirada. Porque parecías adinerado. Quería que me llevaras a casa contigo. Me quedé sin palabras. Por supuesto, sabía que era solo una excusa.
Tal vez un arranque de confusión, tal vez realmente quería que lo mantuviera. Pero fuera como fuera, quizá el alcohol lo había confundido, y aún así respondí con una sonrisa. Pero no tengo casa. ¿Entonces quieres venir conmigo, senpai? Me quedé helado. 10. En la cafetería, le pedí a Chris un chocolate caliente. Él dijo que se llamaba Daniel. En realidad, eso pasó hace mucho, no sé si lo recuerdas. Ese día parecías haber perdido algo importante y estabas buscándolo en el cobertizo de basura. Unos alumnos mayores me llevaron allí para cobrar protección, tú me rescataste. A pesar de que tu audífono estaba roto, te pusiste frente a mí. Me quedé atónito. En realidad no había perdido nada mío. Gary había tirado la pulsera que Edward había hecho. Edward, con su carácter de joven rico, se negó a volver a casa. Así que tuve que revisar todos los basureros que Gary había visitado, sin resultado. Finalmente fui al cobertizo de basura. Ah, eras tú, qué casualidad. Escuché que luego te cambiaste de escuela. ¿Cómo has estado todos estos años? En los ojos de Daniel se vio un destello rápido, luego su sonrisa se abrió amplia. He estado muy bien. Ya muy tarde, le pedí un taxi. Antes de subir, dejó un rápido beso en mi mejilla. Senpai, eres una gran persona. Mereces que muchos te quieran. Me quedé atónito mientras él se metía en el taxi. De camino al hotel pensé, mañana debería ir a ver la casa, en unos días buscar un nuevo trabajo. Cuando todo esté en orden, disfrutaré de una buena comida que me guste. 11. Edward siempre llamaba a Chris, bloqueaba un número y usaba otro. Suspiré, contando sus amigas cercanas. Pronto se terminarían los números. Pero antes de que eso pasara, él encontró la dirección de mi nuevo hogar. Era un día lluvioso, empapado, y no dejaba de tocar el timbre. Nunca supe que tenía tanta paciencia. Recuerdo que antes me llevó a hacer cerámica, a mitad del proceso, se quejaba de que sus manos estaban pegajosas y se fue con amigos, dejándome solo. Edward era un omega con salud delicada. No podía mojarse bajo la lluvia. Suspiré y finalmente le abrí la puerta. El omega mordía su labio, no sabía si era la lluvia o las lágrimas que enrojecían sus ojos. Te he llamado tantas veces. Te he enviado tantos mensajes. Incluso te he transferido 520 continuamente. ¿Por qué no me respondes? ¿Es divertido cortar el contacto? Quiero preguntarte también, ¿qué relación tenemos ahora? ¿Qué obligaciones tengo contigo? Hablé con voz suave, y Edward, histérico frente a mí, parecía aún más desquiciado. ¿Sabes que tu comportamiento me confunde? Edward se lanzó a mis brazos, llorando desgarradamente. No puedes hacerme esto, tú eres mi esposo. Suspiré, colocando mis dedos a una pulgada debajo de su omóplato. Presioné suavemente, Edward tembló como si le diera un choque y se derrumbó en mis brazos. El daño a las glándulas es irreversible, como lo fue nuestro amor. Edward, hay que mirar hacia adelante. Encontré un nuevo trabajo. Directivo en una empresa de energías renovables. Cada mañana, lo primero que encontraba en mi escritorio eran flores y tarjetas de disculpas de Edward. Al salir de la oficina, lo primero que veía era Edward con su coche deportivo. Guapo, ¿vienes a tomar algo conmigo? Edward sonreía como si nada hubiera pasado, pero la base no podía cubrir las ojeras bajo sus ojos. Aún así, había un hilo de compasión en mí, pero corté de raíz. No quiero beber contigo, no quiero ir a tu casa, y no voy a comer tu comida a domicilio. Ya no te quiero, Edward. 12. Quizá esas palabras fueron demasiado crueles para él. Edward no vino a buscarme durante varios días. Mi eficiencia en el trabajo se disparó. Al terminar cada jornada, salía con Daniel a comer algo. Esa noche, salí tarde y cenamos algo ligero. Después de unas copas, ambos estábamos algo mareados. No confiaba en que él regresara en taxi solo, así que pedí un conductor. Pero al abrir la puerta de su casa, me quedé boquiabierto. Las paredes estaban cubiertas de fotos mías de la universidad, biblioteca, comedor, clubes. No sabía cómo reaccionar, mi corazón latía con fuerza y dejé a Daniel en la cama como un autómata. Justo cuando iba a irme, vi un uniforme escolar sobre el respaldo de una silla. El escudo en la esquina superior izquierda mostraba claramente, Frank, clase 5, último año. Impulsivamente, lo olí, lleno del aroma de Daniel. Mi mente se hizo un lío y salí corriendo. Al llegar a casa y ducharme, sonó el teléfono. Pensé que sería Daniel, sobrio y queriendo explicaciones, mi corazón latía desbocado. Al contestar, era Edward. Su voz se volvió fría al instante. ¿Qué quieres a estas horas? ¿No quedó claro? No me molestes más. Edward lloraba al hablar. Cariño,
estoy embarazado. El teléfono se me cayó de las manos. Me senté en la cama, con las manos en la cabeza, en shock. Desde pequeño supe que no había nada mejor que depender de uno mismo. Después de casarme con Edward, también me dije a mí mismo, el amor no puede forzarse. Cumplí con mis deberes como esposo, fomenté el cariño familiar y aseguré la descendencia. Y estaba bien. No todos los matrimonios se basan en el amor. Pero ahora, justo cuando estaba a punto de superar una de las mayores limitaciones de mi vida, el destino me jugó otra mala pasada. A veces, odio este maldito destino. 13. Al llegar al hospital, mis padres y Gary ya estaban allí. Los dos padres de Edward también. Su padre biológico, un omega atractivo y dominante, me tomó la mano suplicante, con los ojos enrojecidos. Cuídalo bien, como antes. No hay problemas que una pareja joven no pueda superar. Annan realmente sabe lo que hizo, cada noche se duerme llorando y llamando tu nombre. Me dejó sin palabras. Ahora entendía esas 4 palabras. Mi padre puso su mano sobre mi hombro, pesada. Dijo, asume tus responsabilidades como un padre, no te enojes con tu omega. Yo ya no entendía lo que era la obediencia filial, pero abrí la boca. Para mí, nunca fuiste un buen padre. ¿Ahora me vas a enseñar cómo actuar? El aire en el pasillo del hospital pareció detenerse. Las cejas de mi padre se levantaron, mi madre se tapó la boca mirando a Gary, que solo arqueó una ceja. No les presté atención y entré a la habitación para ver a Edward. Tenía el rostro pálido, abrazando un muñeco. Era el regalo de cumpleaños que le di el año pasado, entonces lo había pateado porque lo consideraba feo. No sé de dónde lo sacó ahora. Edward se desmayó en el camino a buscarme hace un par de días y fue llevado al hospital. Los médicos diagnosticaron un embarazo de 3 meses, pero debido a que había perdido la marca, no hubo síntomas hasta ahora. Y la situación del bebé era peligrosa. Al verme, alguien que parecía sin reacción rompió a llorar de golpe. ¿Por qué llegas tan tarde, cariño? El bebé casi muere. Todo es mi culpa, soy un pecador. No podía respirar, solo lo abracé en silencio. Las lágrimas de Edward caían sobre mi piel. Su corazón, a través del delgado pijama de hospital, llegaba al mío. Pero mi mente solo recordaba la pared en casa de Daniel llena de fotos de mi época universitaria. 14. Bajé las escaleras del edificio de Daniel después de fumar no sé cuántos cigarrillos, esperando a que él bajara. Al verme, la bolsa de basura en sus manos cayó al suelo. Semanas sin verse, sin responder mensajes ni llamadas. Daniel salió del baño, con la barba recién afeitada. Sonreí por dentro. Té o bebida. Ese día lo hiciste a propósito, ¿verdad? Sentados en el sofá de Daniel, hablamos al mismo tiempo. Él se sorprendió. Ni siquiera estabas en la lista de camareros. Siguió un largo silencio. Daniel bajó la cabeza un largo rato y luego la levantó. Su timidez había desaparecido, reemplazada por una frialdad afilada. Una mueca burlona apareció en su boca. Supongo que también investigaste cómo llegué hasta aquí. Un pervertido que te observó durante años, acostándose con miles de personas, y aún así vienes a buscarme. ¿Tu esposa está embarazada y vienes a buscar emoción? Negué con la cabeza. Primero, Edward no es mi esposa. Segundo, lo siento. Desvió la cabeza rígidamente. ¿Perdón por qué? Por no haber notado tu situación familiar en la secundaria y no haberte ayudado en lo que podía. Realmente eres un santo, incluso siendo miserable, te preocupas por los demás. Daniel quiso seguir hablando, lanzando palabras hirientes para obligarme a irme, pero sabía que si retrocedía un paso, habría un mundo cálido y brillante. Solo me levanté, quité mi abrigo y lo cubrí con él, igual que hace más de 10 años en aquel hediondo cobertizo de basura. El alfa que nunca peleaba, derribado y con su audífono roto, todavía cubría el cuerpo desnudo del chico con su uniforme escolar. No tengas miedo, ya llamé a la policía. Durante más de 10 años, observé desde las sombras. Ahora lo veo. 15. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Solo soy un omega que no puede controlar sus feromonas. Nos abrazamos para dormir. Daniel se acurrucó en mi pecho, susurrando casi inaudible. ¿Por eso te cortaste la mitad de tus glándulas? Tomé su barbilla, obligándolo a mirarme. Tras un instante de contacto visual, Daniel, con la mirada perdida, se acercó para besarme. Senpai, quiero marcar. Tragué saliva y lo aparté. Se puso pálido. ¿Acaso, me desagradas? Si me desagradas, lárgate. Tuve que sujetarlo por los hombros. ¿Podemos hablar bien? Yo estoy ansioso, pero tú espera, cuando tu cuerpo esté listo, te tocará a ti. Su rostro pasó de blanco a rojo, abrazándome sin soltarme.
Lamiéndole el lóbulo de la oreja, le susurré, vamos a tener una relación, pequeño travieso. Iremos al extranjero, yo arreglaré tu oído, tú harás la cirugía de recuperación de glándulas. Después, podré escuchar tu voz y tu oler mi aroma. Estaba demasiado sensible, temblando sin parar, como si estuviéramos sobre una lavadora. Al salir de la cama, lo primero que hicimos fue un beso que duró 5 minutos. Luego, jadeando, me amenazó. Si te arrepientes, te encierro. 16. ¿De verdad no piensas volver a casa? Gary estaba recargado contra la pared del hospital, hablándome con indiferencia. Asentí. Permaneció en silencio un momento y luego dijo, mis padres quieren reunirse. Apenas regresé y tú te vas de nuevo. También lo pasan mal. Seguía sintiendo, con calma, entonces haz tu deber con ellos, yo me tomaré unos años para mí. Después de decir eso, dejé de prestarle atención y revisé los papeles en mis manos. Era la segunda vez que firmaba la autorización para la cirugía de Edward. Sin la marca, este niño no podría nacer. La operación minimizaría el daño físico de Edward por el aborto. En estos días, Edward lloraba, gritaba y se negaba a comer, todos lo intentaban con palabras, sin lograr cambiar mi decisión. ¿No dijiste que serías un buen padre? Eres un mentiroso. El niño se había perdido, y Edward yacía en la cama como un muñeco sin alma. Mi corazón también estaba pesado, no tenía ánimos de soportar su mal humor de hijo de familia rica. Cuando estaba a punto de salir de la habitación, Edward gritó, si te vas, me caso con Gary. No pude evitar sonreír. Entonces les deseo felicidad anticipada. Corrió hacia mí descalzo, con lágrimas cayendo, pronunciando cada palabra con esfuerzo. Te amo. Perdón por dar por sentado todo lo que hiciste por mí todos estos años. Pero te amo de verdad, no por costumbre, ni porque quisiera que sigas siendo bueno conmigo. Sé que me odias, de ahora en adelante, te cuidaré y compensaré. ¿Me das otra oportunidad? Le hablé con sinceridad. Tu cuerpo no está bien, y acabas de perder al bebé. Cuida de ti. Pronto me iré al extranjero con la persona que amo. No te odio, pero lo mejor será que nunca más nos veamos. 17. No contesté ninguna llamada de mis padres. Al final, como Edward, los bloqueé también. El anuncio del aeropuerto llegaba difuso a través de mi audífono, pero podía sentir claramente la calidez y firmeza de la mano de Daniel. Estaba algo nervioso, pero sus ojos brillaban con emoción. Por el futuro, por la nueva vida que estaba a punto de comenzar. Me esforzaré por mejorar, dijo en voz baja, como hablándome y prometiéndose a sí mismo. Le apreté la mano, la levanté y le di un beso, sonriendo. Pero aunque no mejore, te amaré, agregó. Como tú siempre amas a este imperfecto que soy. Daniel me miró confundido. ¿Imperfecto? Todos quieren pelear por mí, me persiguen incluso para pedirme contacto, ojalá pudieras mantener la mascarilla pegada a tu cara. Nos la quitamos solo cuando nos besemos. Temiendo que este pequeño loco lo hiciera en serio, cambié rápidamente de tema. Formamos fila en la puerta de embarque, tomados de la mano, avanzando con la multitud. Justo antes de pasar el control, un grito ronco, casi desgarrado, llegó desde atrás. Fran. El cuerpo de Daniel se tensó de inmediato. No miré atrás, solo acaricié la cabeza del Omega, alisándole el cabello. No hacía falta ver para saber que era Edward. Al final, lo había seguido. Las personas solo comprenden lo que han perdido después de perderlo. Pero esas dudas, dolores y desvelos tardíos ya no me concernían. El avión ascendió atravesando las nubes. Afuera, el sol cegador y un cielo azul infinito. Cerré los ojos, sintiendo la cabeza de Daniel apoyarse suavemente en mi hombro. Los últimos 5 años fueron como un largo y agotador sueño. Un sueño lleno de obsesiones no correspondidas, de esfuerzos que solo me conmovían a mí y de un amor sostenido por la costumbre. Pero todo sueño termina. Ya no soy ese sordo que necesitaba darlo todo por un poco de atención y calor. Soy solo Frank, un hombre decidido a vivir para sí mismo. Apreté la mano de quien estaba a mi lado. El camino por delante es largo, pero esta vez, alguien está dispuesto a caminar conmigo. Alguien que escucha todos los ecos insignificantes de mi mundo silencioso.